para conversar sobre un tema importante. Damos la bienvenida al doctor Álvaro Quiroga, José Álvaro Quiroga, director nacional de protección de datos personales, doctor José Alvarado, al señor general José Luis Lavalle, jefe de la Policía Fiscal, representación del Ministerio de Interior, el ingeniero Giovanni Pichling, a la doctora Anaí Chávez, la Autoridad Nacional de Consumo, al señor José Álvaro Quiroga del Ministerio de Justicia, Osvaldo Oliva de APSEC. Bueno, la idea de esta reunión, que va a ser bastante breve, es conversar un poco sobre lo que está sucediendo con el tema del tráfico ilegal de base de datos. Ustedes saben que tenemos una ley de protección de base de datos que esperamos sea reglamentado en los próximos días. Bueno, el reglamento ya está listo para su publicación. Pero en los últimos días hemos venido interviniendo por iniciativa de algunos medios de comunicación que se han visto rebasados por este tráfico ilegal de base de datos. Y de hecho hay un reportaje, no sé si todos lo han visto, en Canal 9, que da cuenta cómo en Wilson se vende a vista y paciencia todas estas bases de datos. Esta semana van a salir otros reportajes un poco más acuciosos sobre cómo funciona toda esta red. Tenemos un video que vamos a presentarlo para los que no vieron el reportaje, por favor. Fin de semana ingresó al mundo de los traficantes de información que venden con total impunidad datos confidenciales de empresas, ejecutivos y personas. Veamos la nota. La inseguridad ciudadana no tiene cuándo acabar. Día a día se presentan casos de extorsión en el Perú, secuestros, muertes, y nos preguntamos cómo delincuentes tienen acceso confidencial de conocidos empresarios o empleados de instituciones más representativas del país. Primera noticia fin de semana, logró ingresar al mundo de los traficantes de información, cuyo centro de operación se ubica en pleno corazón del centro de Lima. Se camuflan bajo la venta de videojuegos o programas para computadoras, sin que usted pueda imaginar que en poder de estos sujetos llevan información de su domicilio, número telefónico, empresa para la cual labora, cuánto gana al mes e incluso sus últimos retiros bancarios. Pero viene correo, teléfono también, ¿no? Correo, teléfono, dirección, todo el cuanto gana, todo también. Este otro sujeto nos ofrece el CD con toda la información por el precio de 35 soles. Tengo de empresas y de ejecutivo de empresas. ¿Cuánto está? Eso lo vendo yo 50, pero te puedo dar 35 soles. Mira, en el esto viene, mira, su RUT, su teléfono, su correo electrónico y su página web. Minutos más tarde encontraríamos a este hombre en la cuadra 3 de la avenida Uruguay, que nos ofrece el disco de base de datos actualizada de la Cámara de Comercio de Lima. Maestro, ¿CD de base de datos tiene? ¿De qué toca? De empresas. ¿De empresas? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Espérate, de empresas ahora tengo el 2013. Actualizado. La última, 2013. ¿Cuánto está? Copia de la original. Pero esta persona solo sería el jalador. Una vez ganada su confianza, hicimos que nos llevara hacia el mayor traficante de información de esta zona. ¿Qué información tiene ahí? Todo en red. Mueva la pantalla. Barre, ven, al toque un base de datos, al toque. ¡Ven! Decía llamarse Miguel, vestía polo rojo y operaba en unas cabinas de internet ubicada en esta galería. Rápidamente nos pidió sentarnos, sacó de su bolsillo un USB y nos mostró todo el material ilegal que nos podía comercializar. ¿Ese banco qué son? ¿Clientes? Clientes, fondo, RUT, Ya. empresa Y el sueldo, ¿no? y el sueldo. El sueldo que ganan también. Ya. Ah, pero Un acá. paquete todo completo, sí, sí. ¿Y ahí cuánto nos deja usted el paquete? Ya te diría todo para que tu negocio no
La Cámara de Comercio, aparte, todo el país no quiere, ¿no? Nada de otro país. Ese RENIEC que dice de acceso a la RENIEC. Exactamente. Lo que teníamos enfrente era realmente asombroso. Este hombre manejaba todos los movimientos bancarios de empresarios y comerciantes de todo el país. Además, con solo un clic, nos mostraba las principales bases de datos de entidades públicas y privadas, no solo del Perú, sino de países como Argentina, Chile y Colombia. En la actualidad, Wilson se ha convertido en un tráfico ilícito de información confidencial, en donde lamentablemente las autoridades no pueden intervenir y tampoco hacer nada al respecto. Esto, la verdad, que es un mecanismo perverso que está afectando los intereses de las personas, porque además esta información va a parar a las mafias, a los delincuentes que están extorsionando a los ciudadanos. Entonces, esto es sumamente grave. Pero la venta ilegal de información confidencial no solo se realiza en Wilson. Páginas como Apache Perú, a cargo del señor Edumar Johansson, ofrecen indiscriminadamente la distribución de este material por 150 soles. Así como Miguel, decenas de comerciantes lucran todos los días con la privacidad de las personas, sin el mínimo respeto al derecho a las comunicaciones y mucho menos al secreto bancario. Pero ¿cómo es que estos sujetos obtienen toda esta información? Estamos hablando de venta o comercialización de cosas robadas. Salvo que me demuestren que los bancos están vendiendo esta información. Si están vendiendo esa información, ahí ya estamos entre una cosa mucho más grave. Una alerta para empresas e instituciones del Estado, quienes deben ser las encargadas de iniciar con urgencia una investigación en la cual se identifiquen los responsables de esta filtración. Hay que estar atento entonces. Bien, como habrán podido ver ustedes, este tráfico ilegal de base de datos que se ha hecho tan intensivo en esta zona y en otras partes del país, ya no solamente es para lo que inicialmente probablemente fue, que es venta de correos electrónicos, donde uno podía pues hacer publicidad, promociones, etcétera. Ahora incluso aparece el sueldo de cada persona. El sueldo de cada persona. O sea, esto es una cosa, porque están apareciendo además bases de datos de las AFPs, y si accedes a las bases de datos de las AFPs puedes verificar efectivamente cuál es el sueldo que corresponde a cada persona. Esto es gravísimo. La doctora Anaí Chávez, que es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, tiene otro compromiso, pero se va a quedar en su reemplazo la doctora María Fe Plaza. Sin embargo, ella nos quiere, sí. Congresista, le pido 1000 disculpas, me acaban de llamar del colegio de mi hija, soy un percance y me tengo que retirar con carácter de urgencia, les pido 1000 disculpas. Usted representaba a fiscal de la Nación. A fiscal de la Nación. Yo encantado, cuando usted desee podemos reunirnos, pero en este momento me está llamando de emergencia. Antes de que se vaya, nosotros hemos venido conversando, de hecho yo me he reunido con el fiscal de la Nación, él había dado disposiciones para que se intervenga en este tema y yo me reuní, digamos, con los fiscales a cargo. ¿Nos puede informar si llegaron a hacer acciones del Ministerio Público? La verdad, a mí me han comunicado el día viernes, mediante oficio, para representarlo al señor fiscal de la Nación, porque él ha viajado a Ginebra y desconozco si habrán tomado algún tema, pero yo me comprometo el día de hoy a conversar con el secretario general e inmediatamente pasarle la información a su persona qué temas han tratado. Ok, muchas gracias. Y disculpen más bien la emergencia. Doctora Chávez. Sí, muchas gracias, señor congresista. En el caso de Indecopi como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, definitivamente el tema que hemos visto es uno de los que más preocupación causa y los que vienen afectando a los consumidores. No obstante, la normativa actual no establece competencias claras para que se persigan ese tipo de infracciones. Actualmente el Indecopi cuenta con facultades para sancionar el envío de correos no deseados y es lo que venimos haciendo y es lo que ya en múltiples oportunidades se ha sancionado. No obstante, la norma no establece competencias claras para la sanción de este tipo de infracciones actualmente. Es por eso que nosotros
hemos participado en la elaboración del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, el cual ya define la potestad sancionadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y, no obstante, bueno, a la fecha aún no ha sido aprobado. Por eso consideramos importante, primero, que se apruebe este reglamento, el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, a fin de que este tipo de infracciones pueda ser perseguible. Sabemos todos que, si bien nos queda claro que existe una infracción en este caso, si no hay ninguna autoridad que en la actualidad tenga la potestad para perseguir y sancionar esto a la fecha puede que siga pasando. Consideramos que una salida es la aprobación del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Acá está el doctor Quiroga, que va a poder dar más luces sobre el tema, estoy segura. Y adicionalmente que se definan las competencias, si esto no se aprueba todavía, que se definan las competencias en la normativa que actualmente existe, que es la ley anti-spam, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. La doctora María Fe Plaza se va a quedar en representación de Indecopi. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es que, siendo la Autoridad Nacional de Protección de Base de Datos, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Protección de Base de Datos, el doctor José Álvaro Quiroga nos pueda hacer una presentación de en qué estado estamos. ¿Sí? Por favor. Con todo gusto. Al asumir la Autoridad Nacional de Protección de Datos, encontramos que la ley había sido promulgada en los últimos días de la administración anterior y que encargaba a esta autoridad la conformación de una comisión multisectorial encargada de hacer el reglamento, para la cual tenía 120 días. Esa comisión